Toda la vida practiqué deportes y digamos que me crié adentro de un club desde muy chico, prácticamente desde que tenía 2 años y mis viejos además se conocieron adentro de un club, entonces es como que los amigos, el desarrollo, la vida siempre era dentro de un club y ligado al deporte. Jugué al fútbol, jugué al tenis, jugué al básquet de chico y ya más de adolescente jugué al vóley y lo hice hasta no hace muchos años, hace 4 o 5 años atrás, durante mucho tiempo y la verdad que siempre me ligué con el deporte, me relacioné con deportistas y siempre me gustó. Y el hecho del periodismo y la comunicación era algo que era una de las posibilidades de lo que yo quería estudiar. Y cuando tenía 14 años, en ese momento nos tocó hacer en la escuela secundaria un programa de radio, era un trabajo práctico para una materia. Primero habíamos hecho un programa de televisión en primer año y en segundo nos tocó hacer un programa de radio y entrevisté a Jorge Patrulla Jiménez, un jugador que jugó en Banfield, en Estudiantes, en ese momento era de la selección de Daniel Pasarela, te estoy hablando año 94, 95, había ganado 95 porque había ganado los Juegos Panamericanos, fue uno de los jugadores que ganó la medalla de oro para Argentina en Mar del Plata 95 en los Panamericanos. Y me acuerdo que le hice una entrevista cuando había vuelto de los Panamericanos en su casa, en su habitación, y es como que a partir de esa entrevista me di cuenta que lo que quería hacer era ser periodista. Cuando la llevé a la escuela no me creyeron, pensaron que era una entrevista sacada de un programa de radio que yo le había grabado las preguntas encima. Así que un poco tuve que conseguir que el jugador dijera que era verdad, porque nadie me creía. Y a partir de ahí ya tenía decidido que era lo que quería estudiar. Y referentes muchos, no sé, Víctor Hugo de chico, siempre escuchando. Eh, para mí, Marcelo Araujo inventó el relato deportivo moderno, lo inventó él y tuve la posibilidad de trabajar con él, de ser su productor de cabina durante un tiempo, durante 2 años y medio en Fútbol para Todos. Y bueno, conocer a mucha de esa gente, pero más allá de referentes, tipos a los que me gustaba escuchar, mirar, leer, ver, más que referentes eso, gente que de repente marcó una época. Bueno, por lo pronto con Araujo me tocó trabajar y aprender, que eso es importante. Los debuts, yo tengo que contar varios. Porque primero fue antes de empezar a estudiar, con 17 años, haciendo notas en, en el departamento de prensa del Club Anfield, en la revista oficial del club. Ahí con 17, 16 empecé a escribir las primeras notas. Después en radio, con Fabián Gersac, un amigo, un hermano de la vida, que me dio la posibilidad de trabajar con él en radio en el 2002, en su programa Todo Banfield, que es un programa partidario de Banfield que tiene 35 años de trayectoria, lo cual habla de qué significa como programa estar 35 años o más al aire. eh, no es muy común. Y después en televisión son dos, en el 2009 como productor, como asistente de producción en las transmisiones de Fútbol para Todos, y el 7 de mayo de 2014, un poco de casualidad, y después de esperarlo mucho tiempo, porque en realidad yo fui a esa transmisión como productor, jugaban en San Luis, en el estadio Juan Gilberto Funes en La Punta, en San Luis, Copa Argentina, Banfield, Aldo Civi, yo estaba de productor de ese partido, y una desgracia de un compañero, porque Elio Rossi tenía que comentar ese partido y la mamá tuvo un problema de salud y él se tuvo que ir de San Luis para Córdoba.
y me dieron la posibilidad de debutar. Era algo que en ese momento para algunos de los chicos que estábamos trabajando en producción empezaba a ser una posibilidad, porque se venía en el 2015 el campeonato de 30 equipos y algunos íbamos a tener la chance, pero obviamente que primero nos tenían que probar. Así que fue un poco de casualidad, todas las apuradas tuve que conseguir una camisa, que comprar la camisa, la corbata, que comprar un saco, porque la verdad yo había ido a cumplir otra función. Así que se dio de esa manera, se dio rápido y después fue otro partido en el 2014 y ya en el 2015 empecé a alternar las tareas de producción con las tareas de campo de juego, haciendo un poco las dos cosas. Pero esos fueron los debut y sí, sobre todo el de la televisión es inolvidable por cómo se dio y porque fue el comienzo del camino que queríamos transitar. Uy, qué difícil es elegir un momento destacado de la carrera. Quizá el primer partido comentado en vivo por Superliga. Llegar a comentar un partido por Superliga es un momento destacado. Fueron varios en esta última edición de la Superliga. Ese lo pongo como un momento alto porque primero era soñar con hacer campo de juego, después soñar con ser comentarista. eh, el debut en el futsal o quizá más que el debut en el futsal, el día que hicimos aquellos partidos entre Argentina y Brasil en futsal, la selección de Brasil con Falcao, eran los últimos partidos de Falcao con la camiseta de Brasil y, y es el referente número uno del futsal en la historia. Para los futsaleros es como estar haciendo un partido de Messi. Y bueno, a nosotros nos tocó hacer a Falcao y entrevistarlo. Además, un tipo muy cálido, que entiende muy bien el juego, que sabe venderse muy bien él como producto. Y eso para los deportistas es muy importante y para los que los tenemos que entrevistar también. Y después, en septiembre del año pasado, me tocó ir a cubrir, para buscar notas, al debut de Maradona en Gimnasia frente a Racing. Y cuando terminó el partido lo encaré con una pelota en la mano, con una pelota del canal, y le dije: Diego, yo te la quiero regalar porque fuiste el que mejor la trató y yo soy recontra maradoniano. Así que poder hacerle una nota a Diego, poder compartir 45 segundos, no sé, lo que duró la nota, al lado de Diego fue genial. Eh, y te vienen un montón de cosas a la cabeza, porque el último partido de Diego en el país, en una cancha del país, había sido para el Bicentenario, en el 2010, ese partido de Argentina y Canadá, en la cancha de River, y a mí me tocó estar como productor en ese momento en el banco de suplentes. Yo no me acuerdo de haber estado mirando nada del partido. Lo único que me acuerdo de haber estado mirando a Maradona todo el tiempo era el partido de despedida de la selección, que después viajaba al Mundial de Sudáfrica. Y la verdad que me tocó hacer en ese momento el último y después poder estar otra vez al lado del banco de Diego, en esa vuelta al fútbol argentino. Así que lo tomo también como una muy linda experiencia. Comento y hago campo de juego. Son dos cosas muy lindas y muy distintas a la vez. Primero, el campo de juego creo que en televisión tiene que ser el encargado de contar lo que no se ve, y de aportar lo que no se ve. Sí está bueno tener estadísticas, sí está bueno tener datos, información, pero tu función ahí es, si el técnico dice algo fundamental, es poder aportar eso que no se ve ni se escucha para que enriquezca la transmisión, para que ayude al relator en un movimiento posicional o al comentarista en una situación determinada del juego. No sé, si vos podés anticipar que el técnico le pidió en el tiro libre al delantero que pique al segundo palo,
Y vos podés marcar eso, y la pelota va al segundo palo, y ese mete el cabezazo y el gol, y tu laburo como campo de juego está recontra bien hecho. Esa es para mí la parte fundamental del que hace apoyo de campo de juego. Bueno, comentar es algo que me encanta, es algo que me gusta analizar el juego, me gusta tratar de hacerlo fácil, de hacerlo como me gusta escucharlo a mí. Y bueno, la producción, me parece que la producción para mí fue la escuela. ¿Por qué? Porque como productor en una cabina, a mí me permitió, bueno, primero me permitió trabajar con gente que, como decía al principio, ¿no? Con Araujo, con Julio Ricardo, con el Mariscal Perfumo, con tipos que son y fueron muy grosos en lo suyo. Entonces, aprendés y además fueron tipos generosos que me dieron la posibilidad de participar, de opinar, de no estar con una planilla anotando datos nada más, sino, por ejemplo, el Mariscal me decía, Juanpi, me gusta cómo lo ves, si vos ves algo, decímelo. Y yo me tomaba el atrevimiento de mirando el partido, de marcar algún concepto, y muchas veces él ese concepto lo decía al aire, y muchas de esas veces marcaba, acá me acota Juan Pablo Vila, nuestro asistente de producción, tal cosa. Y todo eso te da una gimnasia para además entender cómo se hace una transmisión de fútbol. Entender cuándo te tenés que meter y cuándo no, una vez que me tocó trabajar como campo de juego. Entender que si una pelota se va por arriba del travesaño cerca, si yo me meto inmediatamente, probablemente lo esté pisando al director, que el director le está poniendo un pack de repes al comentarista, y la producción me dio toda esa gimnasia, que además es apasionante. A veces es muy difícil explicarle a alguien qué hace un productor en una transmisión de fútbol. Bueno, es hacer todo lo que no se ve y es apasionante, porque de una u otra manera vos le vas dando un orden a una transmisión. Y después yo que quería trabajar delante de cámara como periodista, ese orden y ese entender los tiempos de la transmisión me ayuda para que en mi trabajo pueda ser prolijo, para no pisarme con un compañero, para si estoy haciendo campo de juego saber cuándo me tengo que callar, y todo eso para mí enriquece el trabajo en una transmisión. Yo al fútbol argentino le destaco la imprevisibilidad y la paridad que tiene a la hora de los resultados. En la lógica, en la carrera larga, generalmente a los poderosos le va mejor, pero cuando va a jugar, no sé, el mejor River o el mejor Boca, con el peor de la tabla, y no le hace 8 goles. Y eso es algo que en muchos de los fútbol de afuera, que alguien los pondera demasiado, para mi gusto, se nota mucho que el poderoso es muy poderoso y que el de mitad de tabla para abajo es muy inferior. Y acá no tenés tantos partidos en los que pelean el campeonato le hagan 6, 7, 8 goles a los que pelean abajo. Y no lo tuvimos en su momento cuando el torneo tenía 30 equipos. No se dieron partidos 8-0, 7-0. Cuando se da eso en el fútbol argentino, es más una excepción que la regla. Y vos mirás el fútbol español y cuántos son los partidos que el Barcelona hace 6, 7 goles, un montón. Y acá un equipo de mitad de tabla para abajo se puede ilusionar con recibir quizá en su provincia a Boca, a River, a Racing y ganarles. Y en otro fútbol es medio complicado ver ese tipo de cosas. Así que yo lo que le destaco es eso. En la carrera, muchas veces en la carrera larga, el campeonato termina con una lógica. Los más poderosos son los que se imponen. Pero en la corta, en la del día a día, en el partido a partido, tiene eso que siempre te regala alguna sorpresita, algún resultado que saque de contexto esa lógica que marcaba del poderoso contra el que tiene un poco menos. Yo no sé si el problema en el fútbol argentino está en el nivel o está en poder sostener jugadores con cierto nivel.
porque, no sé, ¿cuánto disfrutamos en el fútbol argentino de Agüero? Poco. ¿Cuánto podemos disfrutar de un chico que aparezca en primera y en sus primeros 10 partidos meta 5 goles? Y 6 meses. Me parece que no es un problema del fútbol argentino y de su nivel, sino que es un problema de la Argentina y su economía con respecto a otras economías. Bueno, vamos a ver ahora que tenemos una pandemia, una crisis a nivel mundial, a ver qué pasa con los mercados internacionales a la hora de contratar jugadores. De un tiempo a esta parte es muy poco lo que vos podés disfrutar de una figura en el fútbol argentino. Y le pasa a todos los clubes. No los podés sostener porque se van afuera y rápidamente cobran 3, 4, 5, 10 veces lo que cobran acá. Le pasa a un club chico que no puede sostener una figura porque te la soplan los grandes. Y le pasa a los grandes que no lo pueden sostener porque te lo sopla una mega potencia, un mega equipo del fútbol europeo o hoy también de otros mercados, porque no podés competir con México, no podés competir con Estados Unidos, aparecen ligas emergentes, no sé, Qatar, China, que vienen con una billetera abultada y se llevan jugadores. Y el jugador en ese lugar a veces prioriza lo económico por sobre lo deportivo y uno tampoco puede ponerse a juzgarlo porque si se queda a jugar en el fútbol argentino, más allá de que si juega acá no le va a ir mal económicamente a un jugador profesional, pero hoy se han hecho muy marcadas las diferencias. El jugador le pasa algo, se lesiona, se le corta la carrera y me puede mirar y decirme, y yo me quedé jugando acá cuando allá jugaba 6 meses y ganaba la que acá ganó en 5 años. Y uno no puede juzgar por el bolsillo de otro, en ningún ámbito de la vida. Pero me parece que el problema pasa más por lo económico que por una cuestión de nivel, pues jugadores aparecen. El tema es que no se sostienen en el fútbol argentino y que cuando vuelven, salvo contadas excepciones, y digo, Verón en su momento, Milito, y no muchos más, cuando vuelven, los que vuelven ya no vuelven en un momento de la carrera que esté en un nivel como el que lo llevó quizá a Europa. Al futsal, de un tiempo a esta parte, puede pasarle lo mismo que al fútbol. Quizá hablar demasiado en el tiempo es una falta de respeto porque nosotros estamos del 2017 con el canal y el futsal, pero la verdad nos hemos metido mucho e involucrado mucho. Cuando digo nosotros, hablo de Arturo y de mí, porque Seba Laroca, Diego Provenzano, Juan y Masluf, ellos estaban en el día a día, nuestros compañeros en las transmisiones, tanto con Pasión Futsal como con A Dos Toques, ellos estaban y están en el día a día. Nosotros nos involucramos mucho, nos metimos, charlamos, investigamos y también contamos con ellos, que son los que nos abrieron la puerta. Y en base a nuestro laburo nos ganamos el respeto de los jugadores, de los entrenadores. Argentina, vos tenés a Matías Lukwix en la selección masculina hoy por hoy y te abre el predio de AFA y vos podés entrar cuando quieras, hacerle una nota sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo con Nicolás Noriega y la selección femenina. Y son dos tipos que están día a día en la AFA trabajando, con categorías mayores, con categorías menores, pero están en el día a día para que la actividad crezca. A mí me parece que se puede dar un éxodo de jugadores porque pasa lo mismo, por una cuestión económica, se van afuera, pero también a partir del Campeonato del Mundo y de etapas previas al Campeonato del Mundo, se le abrió a muchos jugadores el mercado europeo y hoy hay montones de jugadores en Italia, en España, que es la mejor liga del mundo. Algunos jugadores se han ido al futsal de Brasil. Está en una gran etapa. Y también tenés una liga a nivel nacional, la primera división, más allá
la lógica de San Lorenzo en los 2 últimos años, con Boca el año pasado llegando a las finales de todo lo que disputó. Con lo poco que se jugó este año, para mí Kimberley armó un plantel para pelearle a San Lorenzo, que además San Lorenzo se reforzó con jugadores colombianos que trajo para disputar este torneo. Está muy bien la primera división, está muy bien la segunda división. Me parece que son las dos muy competitivas en el masculino. En el femenino está creciendo con una primera B desde el año pasado. Todavía estás un escalón por detrás de Brasil, pero Argentina crece, Argentina pelea campeonatos, pelea de igual a igual. Y hace un tiempo atrás, un par de años atrás, no había prácticamente una selección femenina, y hoy se ha construido y tiene trabajo quizá con sub 14, chicas sub 15, ya pensando en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, y todavía faltan 3 años. Tiene un gran proceso de trabajo, así que me parece que el futsal argentino está muy bien. Viene de conseguir frente a Brasil, en Carlos Barbosa, que es la capital mundial del futsal, viene de conseguir para mí uno de los triunfos más importantes de la historia, contra uno de los mejores Brasil de la historia, para ganar las eliminatorias y para ir al Mundial a defender el título, pero con la chapa de candidato, más allá de la chapa que te da ser el campeón del mundo, con la chapa de decir... un par de meses antes del Mundial, que lamentablemente no se va a jugar, le ganamos a los que en teoría son de los mejores y de los que tienen que pelear por el Mundial. Argentina está en una etapa de crecimiento, y en ese equipo hay jugadores que juegan en el ámbito local. Está Sone, Kiki, Santi Basile, Luca Farach. Son jugadores que juegan en el Bolo, son jugadores que juegan en el ámbito local. Por algo la Liga Argentina está, insisto, como está. Así que me parece que Argentina está muy bien. Quizá a toda esta generación le queda un mundial más, y a algunos les quedará alguno otro, pero está bien y se está trabajando bien en lo que viene detrás para tener futuro y recambio. Así que para mí el futsal está muy bien, y por suerte es un deporte que crece mucho, y nos tiene a nosotros involucrados, trabajando y tratando de colaborar desde nuestro lugar para ese crecimiento continuo y diario.